Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me quiere usted? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Ok, ya empezamos la clase en 2 segunditos. Disculpen el atraso porque tuvimos un problema acá de conexión, pero ya solucionamos. Bueno, vamos a proseguir con las bolillas, ¿verdad? Las 12. Eh, Perdón, La 12. la bolilla 12, sí. Vamos a proseguir con la bolilla 12. Ya enseguida voy a admitirle a unos cuantos más. Y también voy a empezar a grabar la clase. Ahí. Ahí estamos ya conectados. Muy bien. ¿Qué tal están? ¿Bien? Muy bien, profe. Qué suerte. Bueno, vamos a proseguir con la clase, ¿verdad? Estamos ya en lo que sería la bolilla 12. Vamos a ver si podemos terminar la 12 y después ya entrar en otra área de los efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales, ya sería. Pero ahora lo que vamos a tocar sería la acción de restitución, ¿verdad? Vean ustedes que la figura de la restitución es una figura bastante particular, en donde lo que se busca es, por sobre todas las cosas, separar de la masa de la quiebra, ¿verdad? Ciertos bienes que evidentemente tienen que ser demostrados en cuanto a lo que sería la propiedad de una persona interesada en separar dichos bienes de esa quiebra, vamos a decir, ¿verdad? Eh, todo esto, evidentemente, ya en su momento fue discutido en la comisión de estudio de lo que sería la ley 154, ya por el 68, 69, cuando se discutió esto. Inclusive se hablaba un poco de lo que sería la diferencia de la reivindicación con lo que sería la figura de la restitución, ¿verdad? Son figuras totalmente diferentes, ¿verdad? Y que tienen evidentemente formas diferentes de. Perdón, profesor. Sí, He recortado y otra vez se le está escuchando. Comenzó la clase y salió entrecortado. ahí está bien. Ahí sí. Ujú. Ok, bueno, vamos a tratar de subir acá los tonos. Bueno, vamos a seguir. Me van parando nomás si es que no pueden escuchar, ¿verdad? Entonces, la restitución, ¿verdad? Es una figura exclusivamente aplicable a lo que sería el derecho concursal. En este caso estamos ya en lo que sería la parte de las quiebras, ¿verdad? Entonces, la restitución es la forma en la que una parte afectada en lo que sería bienes que están en administración de la quiebra, evidentemente después del desapoderamiento, esos bienes tienen que ser separados de la masa, pues saben ustedes de que del momento en el que se declara la quiebra, y dentro de lo que sería esa figura fundamental de desapoderamiento que la hace el síndico de quiebras, cuando toma posesión de todos los bienes que evidentemente encuentra en ese momento en poder del fallido, eso es inventariado y eso pasa a ser administrado por el síndico de quiebras. El profesor Lebrón justamente en su libro da algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de que yo tenga bienes o sea, supongamos de que un taller mecánico se va a la quiebra y hay varios vehículos que están para poder ser arreglados, ¿verdad? O reparados, ¿verdad? Pero dentro de un tiempo, ¿verdad? Se declara la quiebra de ese taller, ¿verdad? Y evidentemente lo que hace el síndico es tomar posesión de todos los bienes que están en ese lugar. Inclusive dentro de eso también esos bienes son bienes de terceros
que no tienen nada que ver con el fallido. Entonces, el que se siente afectado, ¿verdad? Por ese acto de desapoderamiento, puede solicitar la restitución de esos bienes para que no sean confundidos con lo que sería la liquidación de la quiebra, pero evidentemente tiene que mostrar las documentaciones y acreditar de que ese patrimonio, ese activo, no es de la quiebra, sino que es suyo personal, ¿verdad? Entonces, un poco para ejemplificar lo que sería un poco un ejemplo clásico en la figura de la restitución y cómo se puede dar en un estado de quiebra, ¿verdad? Todo bien que no forme parte del activo, en este caso del deudor fallido, evidentemente debe ser separado de ese, de esa, de ese activo, vamos a decirlo, de ese patrimonio, y ser devueltos a sus titulares, ¿verdad? Hay un poco también el programa habla sobre la figura son figuras totalmente diferentes. La restitución Profesor, decimos de que es una figura, ¿sí? desde que dijo programa, ahí se le entregó, o sea, salió cortado la comunicación. Ya entiendo. Bueno, tenemos un problema de conexión, el mismo problema que la vez pasada por lo visto, ¿verdad? Voy a poner acá enfrente esto. Entonces, la reivindicación es una figura, ¿verdad? De lo que sería establecida, ¿verdad? Reglamentada, normativizada en el Código Civil, y la reivindicación se hace o se incoa esa demanda a través de lo que sería el juicio de conocimiento ordinario, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería la acción de restitución, que es a través del incidente y es una figura, ¿verdad?, de separación de bienes exclusivamente del derecho concursal, ¿verdad? En este caso, establecido dentro de lo que sería la ley de quiebra, ¿verdad? Ahora bien, el fundamento de lo que sería esta figura de restitución dice ya Carlos Can-Oxina, ¿verdad? Ahí vamos del doctor Horacio Lebrón al material del doctor Carlos Can-Oxina, en donde que fundamentalmente habla de que evidentemente esos bienes que están dentro de la quiebra y que no deberían estar ahí y que no deberían ser liquidados, evidentemente, como si todos los otros bienes que forman parte de los bienes del fallido, le dan seguridad al mismo juicio, ¿verdad? Donde evidentemente bienes que no tienen nada que ver con la masa, ¿verdad? De la quiebra no tienen por qué ser liquidados, entonces sus propietarios o legítimos propietarios pueden solicitar la separación y la restitución o la devolución, para hablar un vocabulario más burdo, ¿verdad? De esos bienes que no tienen nada que ver con la quiebra, por un lado. Por otro lado, ya entrando en los siguientes puntos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que sería la restitución del comitente en la quiebra del comisionista o la restitución del vendedor en la quiebra del comprador, dice el doctor Canoxina de que por sobre todas las cosas esta restitución protege el derecho de crédito, ¿verdad? Una persona, en este caso un vendedor, que está vendiendo, ¿verdad?, un producto a un comprador, que finalmente ese comprador se declara en quiebra o se le declara la quiebra, evidentemente no puede estar afectado en forma directa, ¿verdad? Dentro de lo que sería esa situación valencial, y eso evidentemente hace, en el caso de que esta figura siga su camino y prospere, protege el derecho de crédito de las empresas que tienen a su cargo, o no solamente las empresas, sino los particulares, que podrían eventualmente vender bienes a compradores que posteriormente son declarados en quiebra o van a la quiebra, ¿verdad? Entonces sería un poco el fundamento de esta figura de la restitución, y básicamente esa figura de restitución utilizada en estos casos concretos, ¿verdad? La restitución también, evidentemente, siempre va a ser en contra del juicio de quiebra o también dentro de un juicio de convocatoria, pero dentro de lo que sería la legitimación pasiva, en todo momento esa acción de restitución va a ser siempre reclamado al deudor, ¿verdad? Ya sea una quiebra, como el caso de ahora, o también en una convocatoria de acreedores. Un poco lo que sería también otra es la diferencia con la figura de la reivindicación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían ya los casos especiales, que son los casos que habla la ley, ¿verdad? Ya en sus artículos 114 en adelante,
¿verdad? Que son los casos de restituciones bien específicas sobre casos bien concretos. Por ejemplo, el caso de la restitución del vendedor en la quiebra del comprador, ¿verdad? Eso es una situación en la que evidentemente la ley de quiebras trata de ponerle algunas soluciones a esta situación que se puede dar con respecto a la quiebra que pueda acaecer o acontecer, en el caso sería el comprador, ¿verdad? Voy a compartir también pantalla para que vayan siguiendo un ratito. Esto va a facilitar también que vayan siguiendo. Profesor, veo que el Sí, artículo 114, justamente en su definición, habla con relación a la regla general. sí. Así mismo. ¿Puedes leer? ¿Vos sos? María Esther Acuña. Quiero escucharle a usted. Ahí se ve en la pantalla. Sí, ahora sí. Se ve. Bueno, entonces vamos para que no sea tan monótono este lindo viernes, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Quiero que leas ese artículo, vamos a ir comentando también, ¿sí? El 114. El 114. Todos los bienes que existan en la masa de la quiebra y sean identificados cuya propiedad no se hubiese transferido al fallido por título legal, definitivo e irrevocable, podrán ser separados por sus legítimos dueños mediante el ejercicio de la acción que corresponda ante el juez de la quiebra por vía del incidente respectivo. Muy bien. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que es esta figura de la separación o la restitución, que es una figura netamente concursal, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería la figura de la reivindicación, que se hace a través de un juicio de conocimiento ordinario. Esta restitución se hace por la vía del incidente, ¿verdad? Se hace ante el juez de la quiebra, que finalmente este juez de la quiebra es el que va a ordenar, en el caso evidentemente que estén todas las documentaciones agregadas al expediente de la quiebra, va a ordenar la devolución o la restitución de esos bienes a su legítimo dueño, ¿verdad? Que sería el efecto de lo que sería la aplicación de esta figura de restitución, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente artículo es un poco lo que estábamos hablando también, vamos a ir explicando. Son artículos un poco largos, también un poco extensos, ¿verdad? La ley de quiebra justamente tiene esa situación particular en donde nosotros creemos y habíamos dicho ya en otras oportunidades de que algunos artículos, por ejemplo el 115, el 116, a lo mejor hubieran sido más didácticos habiéndolo divididos en 2 o 3 artículos, ¿verdad? Pero la ley de quiebra en este caso es un poco más extensa en su articulado, ¿verdad? Y evidentemente hace que tengamos que tener un poco más atención en todo lo que sería la lectura de estos artículos, ¿verdad? Pero como habíamos dicho, bien hubiera sido mucho más práctico haberlo dividido en 2 o 3 artículos, ¿verdad? Pero siguiendo la línea de la ley de quiebras, vamos a ver el artículo 115, que habla un poco sobre lo que sería la restitución del vendedor en la quiebra del comprador. En este caso sería deudor fallido comprador, para que ustedes vayan entendiendo cómo la ley de quiebras va hablando de los diferentes actores dentro de esta figura de restitución, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres ir leyendo otra vez, compañera, este artículo, mientras le voy aceptando algunos más ahí. Continúo. Sí, El el vendedor, vendedor. el vendedor podrá reclamar la restitución de las cosas muebles vencidas cuando no hubiese recibido el pago íntegro y si el deudor o comisionado no hubiera adquirido la posesión efectiva mediante la recepción material de la cosa misma antes de la presentación de su pedido de convocación de acreedores o de quiebras o antes de que ésta hubiese sido declarada
a petición de algún acreedor, siempre que las cosas fueran idénticamente las mismas. La tradición simbólica efectuada no obstará a ese derecho. ¿Sigo, profesor? Sí, ¿Cómo? ahí podemos ir explicando algunos puntos, decía, ¿verdad? Número uno, que para que se pueda dar la restitución del vendedor en la quiebra del comprador, perdón, tienen que existir algunos requisitos. Número uno, vean ustedes que dice que se trate de una cosa mueble, ¿verdad? Sobre cosas muebles vendidas. Entonces ahí podemos decir de que puede darse esta restitución del vendedor en la quiebra del comprador. Que las cosas evidentemente sean idénticamente las mismas, ¿verdad? Que no se haya convertido, ¿verdad? O transformado esas mercaderías o esos bienes en otras cosas que no serían las cosas originales, vamos a decir, porque eso sí sería una traba en cuanto a lo que sería la restitución y que no hubiese recibido el pago íntegro del precio, que es lo que también dice en esta parte del articulado. Ahora, puedes seguir también leyendo. Sí, profesor. Sin embargo, no procederá a la Sin restitución. embargo, no procederá la restitución cuando el vendedor hubiese recibido letra de cambio, otro papel negociable por el precio íntegro de los efectos vendidos y hubiera otorgado recibo simple o anotado, el pago sin referirse a los billetes o letras mencionados. Si Pero en solo este caso, por hubiese, ejemplo, sobre ese punto, nomás en estos casos, evidentemente, si el vendedor ya estuvo recibiendo pagos, dice letra de cambio. Cuando hablamos de letra de cambio, evidentemente, dentro del sistema comercial, esto no se utiliza, ¿verdad? Es una forma, o sería, es una figura, ¿verdad? Que habla un poco de lo que serían, puede ser cheques, ¿verdad? O cualquier otra forma de pago que pueda recibir el vendedor dentro de esta operación de venta que haya realizado, ¿verdad? Entonces la letra de cambio es una figura, evidentemente, dentro de lo que serían las formas de pago, ¿verdad? Pero estaríamos más a lo que sería un documento, una orden de pago, en este caso un cheque podría ser, ¿verdad? Entonces, en esos casos, dice la ley, no procederá a la restitución o la separación de eso, porque evidentemente él ya está recibiendo los pagos, ¿verdad? Y sigue diciendo, voy a terminar leyendo, si solo se hubiese recibido letras por una parte del precio, la restitución podrá tener lugar con tal de que dé fianza, evidentemente, el vendedor a favor del concurso por las reclamaciones que pudieran originarse como consecuencia de aquella, ¿verdad? Entonces, esas son las opciones, ¿verdad? Que da la ley o las situaciones que da la ley dentro de lo que sería un proceso de restitución del vendedor en la quiebra del comprador y cuáles pueden ser las situaciones en donde sí procede la restitución, ¿verdad? Y lo que sería ya en la segunda parte de este articulado, cuáles serían las situaciones en donde no procederá esa incidencia de restitución de bienes, ¿verdad? Muy bien. El artículo 116 sigue siendo, ya habla sobre lo que serían las mercaderías de tránsito o las mercaderías vendidas durante el tránsito, ¿verdad? Eh, donde dice, no procederá a la restitución en el caso de las mercaderías vendidas durante el tránsito cuando el fallido, ¿verdad? En este caso el fallido sería el deudor comprador, ¿verdad? Ese es el fallido, no haya entrado en posesión real, un ratito, ahí está, no haya entrado en posesión real de la misma, ¿verdad? Si las hubiera vendido a un tercero de buena fe. O sea, acá tenemos ya un caso de reventa, o sea que el comprador fallido, deudor, ya dispuso de esas mercaderías en tránsito, como dice, y tenemos un tercero de buena fe que finalmente no sabía que esta persona estaba en una situación de quiebra, ¿verdad? Pero igualmente entra dentro de esta operativa comercial, ¿verdad? Sin embargo, el vendedor primitivo, que sería el primer vendedor, podrá, mientras el precio no se haya pagado, usar de la acción del fallido contra el comprador hasta la suma concurrente de lo que se le adeude y esa suma no entrará a formar parte de la masa, ¿verdad? Si se hubiera estipulado que el riesgo de la cosa vendida fuera a cargo del vendedor, hasta el momento de la entrega, la nueva venta celebrada antes de que aquella se verifique no obstará o no evitará o no impedirá a la restitución, ¿verdad? Ahora bien, si el vendedor prefiere dirigir su acción contra el comprador, no podrá volver
pues contra el concurso, y si esto hubiera sido reconocido como acreedor, no tendrá acción alguna contra el comprador. O sea, que tiene que elegir, ¿verdad?, una vía de lo que sería de acción, ¿verdad?, para poder reclamar sus derechos, ¿verdad? Dice bien Lebrón, ¿verdad?, que si el vendedor ha dirigido su acción contra el tercero comprador, no podrá después dirigir su acción contra la masa del comprador originario. Y a la inversa, dice el doctor Lebrón, si el vendedor, evidentemente originario, en este caso, ya ha sido reconocido como acreedor en el concurso del comprador originario, no tendrá acción alguna contra el segundo comprador de buena fe, ¿verdad? Siempre la ley también trata de proteger los derechos y los intereses de los compradores de buena fe que evidentemente entran en esta operativa sin tener un conocimiento acabado de que este deudor fallido comprador, vamos a decirlo, finalmente cae en un estado de quiebra, que es lo que hace que cambie toda esta situación de su patrimonio, ¿verdad? Acuérdense de que en el momento de la quiebra, el deudor ya no puede realizar operaciones, ¿verdad? Y ya son ineficaces todos los actos que pueda realizar posteriormente a lo que sería esa declaración de quiebra. Entonces, esa declaración de quiebra hace de que muchas situaciones cambien dentro de lo que sería el accionar normal del fallido, ¿verdad? Y acuérdense también de que desde ese momento de la declaración de la quiebra, el que entra a formar parte de esta quiebra, ¿verdad?, como actor principal es el síndico de quiebras, que finalmente va a ser el administrador de todo el patrimonio del deudor fallido, ¿verdad? Eso es importante, no se confundan, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto a las prendas, ¿verdad? El artículo 117 de la ley de quiebras eh, habla un poco de los terceros de buena fe, pero que estos terceros de buena fe evidentemente hayan o tengan una creencia prendaria, ¿verdad? En los casos en que los bienes cuya restitución se solicitara conforme al artículo 115 hubiese sido dados en prenda a terceros de buena fe, procederá a la restitución, pero el acreedor prendario, que sería este tercero de buena fe, podrá oponerse a la entrega mientras no se le abonen el capital, intereses y los gastos, ¿verdad? Y esto, evidentemente, este tercero de buena fe que no sabía de que este deudor o que esta persona que está dentro de la operativa, evidentemente está en quiebra, entonces tampoco él no puede correr con todos los daños, vamos a decirlo en general, que pudieran tener como consecuencia este estado de quiebras de esta persona, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de que de lo que dice el artículo 118, ¿verdad?, en cuanto a obligaciones del vendedor que obtenga la restitución de la cosa, ¿verdad? Dice, el vendedor que consiguiera la restitución de las cosas vendidas devolverá, perdón, la parte del precio que le hubiera entregado el comprador. Si obtuviera restitución de una parte, hará la devolución proporcionalmente al precio de la venta. Un ratito le voy a admitir a unos compañeros que están acá y seguimos. Ahí van entrando. Ahí ya le voy admitiendo. Muy bien. Seguimos. Ahora, en el caso de las obligaciones, está igualmente obligado a reintegrar previamente todo lo que se hubiera pagado en concepto de impuestos, transporte, comisión, seguro, avería, veces y gastos para la comprobación de la cosa, o tendrá que afianzar lo adeudado, en este caso, por dichos conceptos. Adeudado, es adecuado, dice la ley, es adeudado. La corrección. Igual obligaciones existentes en el caso de la restitución del precio adeudado, nuevamente, por un tercero adquirente contemplado en el artículo 116. El vendedor no podrá los daños y perjuicios sufridos por la cosa. Señor, se va la señal. Ese es el problema que tuvimos para ingresar, entonces había que tratar de volver a ponerme muy cerca acá, ¿verdad? Profesor, yo me Muy di bien. cuenta de que usted cuando gira a su lado derecho es cuando no sale el audio, o sea, sale entrecortado. Pero si se Ya, mantiene en su lado izquierdo, sale bien la comunicación. ya, Es su puede lado ser. izquierdo. Bueno, sí, sí. Ok, bueno, me voy a mantenerlo directamente a la cámara, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Voy siguiendo
la ley, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, tenemos ya lo que sería el caso de la quiebra del comisionista, ¿verdad? Acá es la otra figura, ¿verdad? El comitente, que es el que da o firma un contrato de comisión, vamos a decirlo, con un comisionista, ¿verdad? Y este comisionista que es el que evidentemente está encargado de cumplir el encargo de la comisión, ¿verdad? Esa comisión o ese acuerdo o ese contrato, ¿verdad? Firmado entre el comitente y el comisionista, evidentemente le da algunas funciones, ¿verdad? Al comisionista, inclusive eso, evidentemente, dentro de ese acuerdo, de ese contrato, ¿verdad? Entre estas dos partes, comitente y comisionista, el comisionista recibe bienes, mercaderías, efectos, como dice la ley, y dentro de ese escenario, finalmente, ¿qué pasa? El comisionista va a la quiebra, ¿verdad? O cae en quiebra. ¿Qué pasa con todo lo que recibió? ¿Qué pasa con las operaciones que estuvo realizando en nombre de su comitente? ¿Qué pasa con otros actores que pudieron entrar dentro de este contrato? O sea, esa es la situación que se presenta en esta parte del programa, ¿verdad? Con respecto a la quiebra del, del comisionista, ¿verdad? La persona que, así como digo, en este contrato debe realizar algunos mandatos, ¿verdad? Para el fiel cumplimiento del acuerdo con el comitente, ¿verdad? Entonces, declarada la quiebra del comisionista, ¿verdad? ¿Qué pasa? El comitente, el que está pidiendo, evidentemente, que se realice tal o cual acto, puede pedir la restitución de las cosas entregadas en comisión que se encuentren en poder de aquel o de un tercero. Puede ser que el comisionista ya le haya entregado a un tercero en cumplimiento de su contrato de comisión algunos efectos, ¿verdad? Que le corresponden al comitente, ¿verdad? Entonces, o de un tercero que le posea o guarde en su nombre previo cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 118. Ahora, si el comisionista hubiere dado en prenda los efectos que tenía en comisión, serán aplicables las disposiciones del artículo 117, que ya estuvimos viendo un poco, refiriéndonos, perdón, a la figura del vendedor en la quiebra del comprador, ¿verdad? Entonces, eso está en el artículo 117, que ya estuvimos hablando en este punto, ¿verdad? Ahora, eh, en cuanto a lo que sería algunas reclamaciones, podrá reclamarse igualmente el precio de los efectos enviados en comisión y vendidos y entregados por el comisionista, siempre que dicho precio no hubiere sido pagado antes de la declaración de la quiebra o no hubiere sido compensado en cuenta corriente entre el comprador y el fallido, aún en el caso de que el comisionista hubiere percibido comisión de garantía, ¿verdad? Siempre estamos dentro de lo que sería la quiebra del comisionista, ¿verdad? Y que evidentemente esta situación trae la particularidad de que este comisionista está recibiendo bienes, pagos inclusive, dentro de lo que sería el cumplimiento de su contrato, ¿verdad? Ahora bien, si el fallido hubiese comprado efectos por cuenta de un tercero y sobreviniere, perdón, su quiebra antes de haberse verificado el pago del precio, el vendedor podrá usar la acción del comisionista contra el comitente hasta la suma concurrente en el concurso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las letras de cambio u otros papeles de comercio? Que es lo que dice el artículo 122, ¿verdad? De la ley de quiebras. Eh, y que esto evidentemente tiene una consecuencia en cuanto a lo que sería desde la declaración de la quiebra. ¿Qué pasa con estas letras de cambio u otros papeles? Dice el artículo 122, las letras de cambio, otros papeles de comercio que se encontraren en poder del fallido o de un tercero que los posea a su nombre, podrán ser objeto de un pedido de restitución cuando el fallido los tuviere solo a título de mandatario para la cobranza o para verificar pagos determinados con su importe, y si fueren de plazos no vencidos o aunque vencidos no hubieran sido pagados todavía, ¿verdad? Entonces, estos efectos están en poder, ¿verdad? O estos documentos inclusive están en poder de un mandatario para la cobranza, pero esta persona se va a la quiebra. Entonces,
esos documentos, papeles de comercio, letra de cambio, como dice, que se encontraban en poder del fallido o de un tercero, podrán ser objeto de un pedido de restitución, de recuperación, de separación de lo que sería la quiebra y evidentemente de devolución a sus legítimos propietarios, ¿verdad? El remitente de las letras de cambio, papeles de comercio u otros que no lo sean podrá lograr la restitución de los mismos, aunque el fallido los hubiese asentado en cuenta corriente, siempre que el remitente no debiera suma alguna al fallido al tiempo de la remesa, independientemente de los gastos derivados de dicha remesa, ¿verdad? Entonces, estas son las situaciones ya en los últimos artículos, en estos dos que vimos, 122 y 123, referente a la restitución de las letras de cambio y otros papeles, ¿verdad? Que está explicado en estos dos últimos artículos dentro de esta sección cuarta, perdón, sí, sección cuarta de de este material, ¿verdad? Muy bien, algunas consultas que tengan, señores. Una, profe. Bueno, sí, ahí me escuchan. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Si es que no hay consultas, vamos a ir avanzando. Y quiero entrar, no sé si vamos a terminar, ¿verdad? Pero quiero entrar un poco a hablar de una figura muy importante dentro de lo que sería las quiebras en general, ¿verdad? Que es el llamado periodo de sospecha, ¿verdad? ¿Qué es el periodo de sospecha? El programa habla un poco sobre, ya estamos en la bolilla 13, ¿verdad? Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales a los acreedores. Esa es la denominación in extenso de lo que vamos a hablar hoy día, ¿verdad? La doctrina habla sobre el periodo de sospecha. ¿Por qué periodo de sospecha, verdad? ¿Qué es lo que se está dudando, se está sospechando, o se está poniendo en tela de juicio, o qué acto podría ser investigado, ¿verdad? O podría ser ineficaz, ¿verdad? Dentro de lo que sería esta figura concursal, ¿verdad? Y cuándo empieza el periodo de sospecha y cuándo termina el periodo de sospecha, evidentemente. Sobre el punto es importante, y lo que vamos a hablar ahora está regulado, vamos a decirlo, está regulado, ¿verdad? En la sección quinta, ¿verdad? De lo que sería la ley de quiebras. En los artículos 124 son actos posteriores, 125 en adelante, que son los actos, evidentemente, que van a ser sujetos a, vamos a decirlo, a duda en relación a la eficacia o ineficacia, perdón, de esos actos, ¿verdad? Eh, por qué la ley habla de un periodo de sospecha, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la situación particular de este periodo, porque es un periodo que corre, ¿verdad? Durante todo el tiempo anterior a la declaración de la quiebra. Es un periodo de tiempo que corre desde la declaración de la quiebra para atrás, ¿verdad? Todos los actos que se hayan realizado durante los 12 meses anteriores a la declaración de la quiebra o los 6 meses, que vamos a ver cuáles son las situaciones anteriores a la declaración de la quiebra, y que esos actos evidentemente puedan indicar un accionar irregular del deudor, un accionar temerario, un accionar que evidentemente no condice con su estado de insolvencia, que en ese tiempo a lo mejor ya ya tenía ese estado de insolvencia o estaba, por decirlo así, en un estado complicado.
Entonces, hay ciertos actos que no pueden realizarse en esta situación. Pero ¿qué pasa? Cuando esos actos pudieran haberse realizado, evidentemente todavía no existía la declaración de la quiebra. Por eso el doctor Horacio Lebrón dice que es un acto, un periodo bastante particular, es un periodo que corre hacia atrás, ¿verdad? Es un periodo de tiempo que nace recién con la declaración de la quiebra, y todo lo que se haya realizado antes de esa declaración de la quiebra, evidentemente es un acto que puede ser estudiado, ¿verdad? Y puede ser declarado ineficaz, ¿verdad? Por ejemplo, ventas que se hayan realizado, constitución de garantías o privilegios 1, 2 o 3 meses, 4 o 5 meses antes de la declaración de la quiebra, realizar actos a título gratuito, endeudarse en forma desmedida, o sea, todos los actos que puedan afectar el patrimonio, transferencias irregulares dentro de ese periodo de tiempo, o sea, todos los actos que puedan afectar el patrimonio del deudor, que evidentemente está ya muy golpeado hasta ese tiempo, evidentemente esos actos pueden ser declarados ineficaces, ¿verdad? Y van a ser estudiados por el síndico de quiebra dentro de lo que sería el proceso concursal, ¿verdad? Entonces, un poco en líneas generales, esta es la figura del periodo de sospecha, ¿verdad? Que es un periodo de tiempo que, como se dice, con lupa se van a ir viendo todos las operaciones, ¿verdad? Y los actos, ¿verdad? Jurídicos, inclusive, que haya realizado el deudor en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. Pero el artículo 124, que es el que vamos a hablar ahora y que nos pide también el programa, habla de los actos posteriores a la declaración de la quiebra, ¿verdad? Y dice así: serán ineficaces con relación a los acreedores los actos jurídicos establecidos, celebrados, perdón, por el deudor fallido sobre bienes de la masa después de la declaración de la quiebra. ¿Siguen viendo ustedes el, la ley? ¿Sale todavía ahí? ¿Se puede ver en la pantalla? Sí, profesor, se ve. Bueno, entonces lo que estamos leyendo ahora es el artículo 124, que son los actos realizados después de la declaración de la quiebra, ¿verdad? Que también son ineficaces, ¿verdad? O sea, todo lo que el deudor fallido realiza después de la declaración de la quiebra también son actos ineficaces. A este efecto se computará el día en que ésta se hubiera dictado o el día que se hubiera dictado la quiebra. Esos son los actos posteriores. Ahora, vamos a entrar a los actos anteriores, que es lo que dice el artículo 125, que ya entramos en esta parte dentro de lo que sería el periodo de sospecha. Serán ineficaces con relación a la masa los siguientes actos realizados por el deudor en los 12 meses precedentes a la declaración de la quiebra o su presentación. 1. Los actos a título gratuito. ¿Por qué serán ineficaces? Porque evidentemente el deudor que no está pudiendo pagar sus obligaciones, no puede pagar intereses, apenas puede pagar su capital, no puede estar realizando actos a título gratuito, ¿verdad? Estar regalando bienes, patrimonio, activos, que evidentemente no condicen con su situación es falencial, vamos a decir, no todavía falencial en ese momento, vamos a decir, con situación complicada patrimonial y en estado de insolvencia, excepto los regalos de costumbre, ¿verdad? Si es que tiene un regalo para hacerle a un familiar por su cumpleaños, lo que sea, que evidentemente no sea suntuoso, evidentemente tampoco va a entrar dentro de lo que sería un periodo de sospecha, ¿verdad? Y los actos ejecutados en cumplimiento de un deber moral o con un fin de utilidad social en cuanto a la liberalidad guarde proporción con el patrimonio del deudor. Entonces, en general, los actos a título gratuito eh, eh, que entran dentro de este periodo de sospecha serán ineficaces, salvo algunos regalos de costumbre o algún cumplimiento de deber moral o con un fin de utilidad social, pero que tampoco esto vaya en discordancia con el patrimonio que tiene el deudor a ese tiempo, ¿verdad? Serán ineficaces igualmente con relación a la masa los pagos de obligaciones no vencidas antes de la declaración de la quiebra. Imagínense, justamente el deudor está en un estado de insolvencia porque no puede cumplir con sus obligaciones al vencimiento de las mismas, que es lo que ya dice el artículo 1 de la ley de quiebra, ¿verdad? El estado de insolvencia es la imposibilidad patrimonial
de cumplir normalmente con sus obligaciones al vencimiento de las mismas. Y acá, ¿qué está pasando? Está realizando pago de obligaciones no vencidas, está adelantando los pagos, ¿verdad? Y evidentemente eso hace presumir que esta persona está trabajando, perdón, está actuando en connivencia, ¿verdad? Con la persona que evidentemente está dentro de esta situación anormal, ¿verdad? Entonces los pagos de obligaciones no vencidas antes de la declaración de la quiebra también serán ineficaces, ¿verdad? También se entiende que el deudor anticipa el pago cuando descuenta efectos de comercio, ¿verdad? Descuenta efectos de comercio o descuenta, vamos a decirlo, descuenta cheques, por ejemplo, si se dedica a ese rubro, descontar cheques y ya estando en un estado de insolvencia, evidentemente hace presumir de que algo irregular existe, ¿verdad? O paga facturas a su cargo y cuando lo hace renunciando al plazo estipulado a su favor. O sea, hay demasiadas situaciones totalmente anormales que se presentan dentro de este periodo de tiempo que podrán ser declaradas, o no, no podrán ser, serán declaradas ineficaces conforme a lo que dice el artículo 125 de la ley de quiebra, ¿verdad? Ahora bien, en estos actos que estamos hablando dentro de esta primera parte del artículo 125, vean ustedes que la ley es bastante taxativa, serán ineficaces, ¿verdad? No producirán efecto, ¿verdad? Con respecto a estas situaciones. En cambio, en el siguiente artículo habla de una posibilidad. Podrán ser revocados, como también podrán no ser revocados, ¿verdad? Entonces, no siempre esos actos realizados dentro de ese periodo de sospecha deberán ser estrictamente revocados o serán ineficaces, como bien lo dice el artículo 125 en estos casos concretos. En lo que vamos a leer ahora, estamos hablando de una situación donde podrán ser revocados como también no podrán ser revocados, ¿verdad? Por eso hablamos de un periodo no absoluto, sino que como bien lo dice la doctrina, un periodo de sospecha, un periodo de duda, un periodo que debe ser en cuanto a los actos investigados, perdón, si es que realmente esos actos son positivos o son negativos para la quiebra, ¿verdad? Entonces, en estos casos, podrán ser revocados a favor de la masa los siguientes actos realizados por el deudor en los 12 meses precedentes, contados en la misma forma del artículo anterior, salvo que la otra parte pruebe que el deudor era solvente al tiempo en que se realizó el acto. Vean que acá, ya, perdón, ya hablamos de una situación en donde en ese tiempo, supongamos, en ese tiempo que se realizaron estos actos, el deudor era solvente todavía, ¿verdad? Acuérdense de que este periodo de 12 meses no quiere decir, es una presunción de la ley en donde presume que en esos 12 meses ya era un estado de insolvencia. Pero ¿qué pasa si la insolvencia acaeció no hace un año atrás, sino acaeció hace 6 meses o 2 meses nada más? Entonces, todos los actos que realizó en esos 8 o 9 o 10 meses anteriores y que el afectado demuestre que en ese tiempo era solvente y no era insolvente, es lo que establece como una posibilidad de defensa este artículo 126. Salvo que la otra parte pruebe que el deudor era solvente al tiempo en que realizó el acto, ¿verdad? Entonces ahí ese acto puede ser no revocado o no puede ser revocado, o justifique que ella tuvo razón suficiente a juicio del juzgado para creer que era solvente. Entonces, ¿cuáles son esos actos que entran dentro de esa investigación, vamos a decirlo? Los actos a título oneroso en los cuales las prestaciones efectuadas o las obligaciones asumidas por el fallido sobrepasen notablemente a cuanto le haya sido dado prometido, es una posibilidad. Los pagos de deudas vencidas que no se han realizado en la especie de vida, la dación en pago de efectos de comercio se consideran equivalentemente a pago de dinero, y los actos de constitución reales en seguridad de obligaciones. Los actos de constitución de No se le garantía, escucha, profesor. perdón, ahí me alejé un poquitito, perdón. Los actos de constitución de garantías reales, dice ahí, en seguridad de obligaciones anteriores que no la tenían, ¿verdad? Actos que pueden ser revocados si es que evidentemente se demuestra
de que existió, por sobre todas las cosas, una mala fe, ¿verdad? O un desempeño irregular dentro de lo que sería la normal administración del patrimonio de esta persona que hoy día está en un estado ya de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Ahora, revocado el acto o declarada su ineficacia, deberán restituirse a la masa todos los bienes transmitidos en virtud del acto impugnado, ¿verdad? Si es que hubo una transferencia y cae dentro de lo que sería el periodo de sospecha y esa resolución judicial del juez de la quiebra revoca todos los actos y declara ineficacia, entonces dice la ley de que deberán restituirse a la masa todos los bienes transmitidos en virtud del acto impugnado, ¿verdad? En caso de no ser posible esa restitución, se procederá a la indemnización correspondiente. Entonces hay que ver cómo están los bienes que fueron transmitidos, ¿verdad? Y si ya no se pueden ya no pueden ser restituidos, evidentemente, se deberá abonar la indemnización correspondiente, ¿verdad? El donatario de buena fe, ¿verdad? El que recibió la donación, está obligado a restituir solo el valor con que se hubiera enriquecido, ¿verdad? Una persona que recibió una donación por parte del fallido, pero esa donación entra dentro de lo que sería ese periodo de sospecha, se habla de lo que sería la revocación del acto, ¿verdad? O la declaración de ineficacia, el que recibió la donación y es un donatario de buena fe, este donatario está obligado a restituir solo el valor con lo que se hubiera enriquecido con esa donación, ¿verdad? Cuando el tercero haya sido restituido, ahí vamos a ver un poco. Sí, está bien. Cuando el tercero haya restituido, no es haya sido restituido, cuando el tercero haya restituido lo que hubiese recibido por el acto impugnado, renacerá su crédito. Muy bien. Tenemos tiempo todavía. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bueno, muy bien. ¿Están siguiendo? ¿Cómo estamos? Ya me gustaría que vuelvan las clases presenciales. Yo le sigo bastante bien, profesor, con el código. Pero hasta ahora dos personas nomás yo le escucho y las demás están durmiendo o están... ¿Qué están haciendo? Ah, ya, ya, ya. ¿Y va a ser escrito o oral? Ah, ya. ¿Cuánto? 15 bolillas. Ya, ya, ya. Bueno. Ok, vamos a avanzar, vamos a ver si podemos, no sé si vamos a terminar el articulado, pero perdón, la bolilla. Bueno, vamos a seguir, vamos hasta donde alcanzamos. Leímos el artículo 128, 129, ¿verdad? Ahora, si los bienes objeto de esos... Profesor, ¿en la 127 los autos entre parientes? Ah, claro, falté yo de ahí, 126. Claro, los actos de condiciones de derecho. Ahora, igualmente podrán ser revocados a favor de la masa los actos a título oneroso realizados por el deudor en los 6 meses precedentes, contados en la misma forma que el artículo 125, ¿verdad? En forma retroactiva, vamos a decirlo, para atrás. Con su pariente en línea recta consanguínea o afines hasta el segundo grado, su cónyuge o los parientes de esta línea recta o consanguíneos. La revocatoria no procederá si la otra parte probara que el deudor era solvente. La misma excepción, ¿verdad? Se da también en el caso de que se pueda demostrar. Y en estos casos también vean ustedes que es facultativo, ¿verdad? La ley habla de una posibilidad. Podrán ser revocados, podrán no ser revocados también. Si es que se demuestra, si es que se demuestra de que al momento de la realización de esos actos, el deudor era solvente, no era insolvente, entonces no procederá lo que sería la revocatoria de esos actos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, revocado el acto o declarada su ineficacia, deberá restituirse a la masa todos los bienes transmitidos en virtud del acto impugnado. Ah, eso es lo que saltamos. Ahora volvemos al 128 que habíamos explicado ya. El 129. Si los bienes objeto de actos
de estos actos hubieran salido del patrimonio de quien los obtuvo en virtud de los mismos para ser adquirido por sucesores a título singular, podrá exigirse a esto la restitución de la adquisición hubiera sido hecha a título gratuito o con conocimiento de las causas que la invalidan, ¿verdad? Es una posibilidad en el caso de que, evidentemente, estos bienes, ¿verdad? Estos bienes hubieran salido o ya tengan otras personas, ¿verdad? En su poder, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, voy a dejarle a ustedes que lean estos 3 últimos artículos. Quiero escucharle un poquitito y después ya les voy a liberar porque ahí vamos a terminar lo que sería la parte de periodo de sospecha. ¿Quién va a leer? ¿Puedo leer, profe, el artículo 130? El 130, ¿verdad? Sí, esos 3 últimos. Sí. Uno te leo. Artículo 130. Se restituirán por la masa a los terceros en caso de impugnación si se encontraren en especie o el valor en cuanto ella se hubiera enriquecido. Los valores que excediesen a dicho enriquecimiento constituirán créditos exigibles en la quiebra. Sí, como dice Lebrón, este artículo contempla el caso opuesto o diferente al del artículo anterior, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que cuando la restitución de un bien debe producirse por parte de la masa y a favor de un tercero, como dice Lebrón, siempre que dicho bien se encuentre en la misma especie, ¿verdad? Es la situación. Pero si tal no fuera el caso, podrá restituirse al tercero el valor por el cual la masa se hubiera enriquecido. Es una situación diferente a la que estábamos leyendo, ¿verdad? Ahora, el 131, estos 2 artículos que hablan un poco de lo que sería el periodo de sospecha o la situación del periodo de sospecha, ¿verdad? Después ya tenemos que entrar en lo que serían las medidas conservatorias de la masa, por eso ya no vamos a dar hoy, vamos a dar la siguiente clase, las medidas conservatorias de la masa. El concurso podrá pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor cuando las leyes la consideren individualmente a los acreedores. Los efectos de la revocatoria beneficiarán a toda la masa, ¿verdad? La acción será interpuesta ante el juez de la quiebra y se extenderá a los sucesores a título singular en los casos en que se proceda. O en el caso en que proceda, ¿verdad? Que es lo que dice la ley, ¿verdad? Muy bien. Y el último artículo va a leer. ¿Quién va a leer? Yo puedo leer, doctor. Buenas tardes. ¿Vos sos? Pamela Rebul. Bueno, te escuchamos, Pamela. Artículo 132. En los casos de quiebra de comerciantes, frente a la masa se presumirá que pertenecen al cónyuge fallido los bienes que el otro hubiese adquirido durante el matrimonio en los 5 años anteriores a la fecha de la declaración de quiebra. Para proceder a la ocupación de estos bienes, sin perjuicio de las medidas... Para proceder tiene que decir ahí. Y para proceder mi impresión es, doctor, para proceder a la ocupación de estos bienes, sin perjuicio de las medidas precautorias procedentes, el síndico deberá promover un incidente en el que, para obtener la resolución judicial favorable, bastará que pruebe la existencia del vínculo matrimonial dentro de dicho periodo y la adquisición de los bienes durante el mismo. El cónyuge podrá oponerse probando en el incidente promovido que dichos bienes les había adquirido con medios que no podrían ser incluidos en la masa de la quiebra por ser de su exclusiva pertenencia o que le pertenecía antes del matrimonio. Si la resolución que recayere es favorable, podrá iniciar reclamación ulterior. Muy bien. Muy claro este artículo, ¿verdad?
Evidentemente hay algunas situaciones, ¿verdad? Que ya eh, se no se modificaron, sino que evidentemente la ley 1/92 que habla sobre la reforma parcial del Código Civil, evidentemente trajo algunas modificaciones con respecto a lo que sería la forma de administración del patrimonio matrimonial, ¿verdad? Ahora, en caso de quiebra de un comerciante, se presume que los bienes adquiridos por su cónyuge en los 5 años anteriores a la creación de la quiebra pertenecen al cónyuge fallido, ¿verdad? Es una presunción, ¿verdad? Que establece la ley, evidentemente, dentro de esta situación que se puede presentar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta, verdad? Con esto estamos terminando la bolilla 13 de nuestro programa. Vamos a entrar ya la clase que viene en la bolilla 14, un poco ya de parte práctica, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque entramos dentro de lo que serían las medidas conservatorias de la masa, cuáles serían la forma en la que el síndico realiza los inventarios y avalúos de los bienes de la quiebra. Acuérdense de que nuestra ley de quiebra es una ley especial que tiene normas de fondo y de forma, ¿verdad? Decía al principio justamente me gustaría que podamos ya tener una clase presencial de manera a poder a lo mejor ir viendo algunos expedientes, ¿verdad? En materia de quiebras. Quiebras, por ejemplo, si bien es cierto, la ley es una ley que tiene puntos de forma y de fondo, ¿verdad? Es una ley muy práctica, ¿verdad? Es una ley que necesariamente hay que ir viendo el expediente, hay que ir leyendo algunas formas o algunos informes que se van realizando sobre quiebras bien determinadas, ¿verdad? O de convocatorias también igualmente. Entonces, esa parte práctica es lo que de repente faltaría un poco para poder ir teniendo un conocimiento más a cabalidad de lo que sería nuestra materia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ya la clase que viene esta parte, ¿verdad? Que habla sobre las medidas consiguientes a la declaración de la quiebra, cuáles serían las medidas conservatorias, qué dice el síndico de quiebra, que ya en lo que sería más adelante la liquidación del activo, cómo se liquida ese activo, cómo se realizan esos bienes, ¿verdad? Y evidentemente siempre siguiendo la línea y la fórmula que habíamos dicho ya al principio de las clases de que la quiebra específicamente es un juicio de liquidación colectiva en donde todas estas situaciones y estos actos que realizamos anteriormente y lo que estuvimos viendo acá, los actos que caen dentro de lo que sería el periodo de sospecha, lo que busca es justamente recomponer el patrimonio del deudor, ¿verdad? Para que esos bienes otra vez entren dentro de la masa en el caso de que hayan salido en forma irregular, entren o vuelvan a la masa, ¿verdad? Y que esos bienes puedan ser liquidados, ¿verdad? Realizados, vendidos, rematados, ¿verdad? Licitados, ¿verdad? Que también es una posibilidad que dice la ley en cuanto a lo que sería la realización de los bienes. ¿Para qué? Para poder hacerlo líquido y que esos fondos, ese dinero pueda entrar dentro de lo que sería el dinero de la masa y con eso el síndico de quiebras pueda ir realizando sus distribuciones, que no son otras cosas que los pagos que vaya realizando el síndico de quiebras, perdón, de acuerdo a los acreedores que en tiempo y forma van verificando sus créditos. Y este procedimiento se va a realizar todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo mientras haya bienes que liquidar dentro de lo que sería la quiebra. Entonces, esa fórmula tienen que tener bien presente, evidentemente, para poder ir entendiendo un poco la dinámica de lo que sería el procedimiento de quiebras, que repito, es un procedimiento de liquidación colectiva. Muy bien. Si no hay más preguntas o alguna duda, voy a dejar de compartir pantalla.
Sí, sí, entiendo. Me parece muy oportuna tu consulta, ¿verdad? Muy acertada. Y de hecho tenemos previsto eso con la cátedra, ¿verdad? Voy a hablar con los demás colegas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos conseguir un expediente escaneado o escanearlo, ¿verdad? Y poder ir pasándolo a ustedes para que vayan viendo algunas partes de lo que sería este procedimiento, sin ningún problema. Vamos a ver eso. Sí, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Justamente hoy estuve hablando con los colegas, ¿verdad? Estamos nomás con una recarga de trabajo, pero la semana que viene se va a estar pasando eso. Dale. Bueno, que estén bien, señores. Pasen bien. Feliz fin de semana. Abríguense porque hace un poco de fresco. Y en lo que respecta a mi materia, vayan leyendo, ¿verdad? Que eso ayuda a poder tener una mayor explicación de las clases, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, profe. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Buenas tardes.